A ver, pensemos un momento. ¿Cómo es posible que una simple fruta fermentada acabe siendo una bebida para dioses y reyes, el alma de imperios enteros y hoy en día una ciencia súper compleja? Pues hoy vamos a descorchar, nunca mejor dicho, 8.000 años de historia para descubrir el secreto del vino, desde sus orígenes más remotos hasta la copa que podemos tener delante. Y esta historia nuestra arranca, fíjate, no en un libro, sino en una tumba que llevaba 2.000 años sellada. Vamos a imaginarnos la escena, que es increíble. Estamos en el año 2019, en Carmona, España. Un equipo de arqueólogos abre un mausoleo romano que lleva ahí cerrado a cal y canto 2.000 años. Y dentro, junto a los restos de un hombre, se encuentran con algo que parece imposible. Una urna de vidrio que todavía tiene dentro 5 litros de un líquido rojizo. Era vino, ni más ni menos que el vino en estado líquido más antiguo que se ha descubierto jamás. Pero es que el análisis químico reveló algo todavía más alucinante. Su perfil mineral se parecía muchísimo al de los finos de Jerez de hoy. Este hallazgo es una auténtica cápsula del tiempo, una conexión directa con un mundo que ya no existe, y nos deja clarísimo que el vino no era solo una bebida, era un compañero fundamental en el viaje al más allá. Pero, ¿de dónde viene toda esta tradición? Para encontrar el origen de todo esto, tenemos que darle para atrás al reloj. Pero mucho, ¿eh? Muchísimo más allá de Roma. Nos vamos a una época en la que ni siquiera existía la escritura y los primeros pueblos apenas empezaban a sentarse. Viajamos, literalmente, a los albores de la civilización. Es que seguirle la pista al vino es casi como ser un detective arqueológico, un auténtico puzzle. Las primeras pistas aparecen hace 10.000 años, 10.000, en los Montes Tauro, entre lo que hoy es Turquía y Siria. ¿Qué encontraron? Semillas de vid con signos clarísimos de manipulación humana. O sea, ya no eran uvas silvestres. La humanidad ya había empezado a domesticarlas. El rastro nos lleva después a Georgia, sobre el 6000 a.C. Allí, en unas vasijas de cerámica, encontramos la prueba irrefutable, restos de ácido tartárico. Esa es la huella química del vino, no hay duda. Un poco después, en Irán, se encuentran vasijas con vino y resina de árbol que se usaba como conservante. Pero la joya de la corona, la prueba definitiva, nos estaba esperando en Armenia. Y llegamos a la cuava de Areni I, datada en el 4100 a.C. Y esto lo cambia todo, porque no era una bodeguita familiar, no, estamos hablando de la primera bodega a gran escala que se conoce en el mundo. Tenía su propia prensa, sus cubas para fermentar, sus vasijas para guardar el vino, y lo más revelador es dónde estaba. Rodeada de tumbas, se usaba para ceremonias funerarias. Esto nos dice que desde el principio de los tiempos el vino no era para quitar la sed. Era algo sagrado, ligado profundamente a la sangre, a la vida y a la muerte, un pilar de la sociedad y de la economía de entonces. Claro, con estos orígenes tan ligados a lo sagrado, era cuestión de tiempo que el vino, que subiera de categoría. De las tumbas pasó a los palacios y se convirtió en un símbolo de poder, de cultura y de divinidad, dando forma a las grandes civilizaciones que lo hicieron suyo. Es que en el mundo antiguo la gente no pensaba que listos somos, hemos inventado el vino, ¿no? Para ellos era un regalo de los dioses, literalmente. En Egipto, por ejemplo, lo asociaban con el dios Horus y la promesa de resucitar. Para los griegos era el don de Dionisio, el dios del éxtasis, del teatro, de la liberación, capaz de inspirar desde la alegría más pura a la locura. Los romanos pues lo adoptaron como Baco, y en la tradición judeocristiana Noé planta una viña como símbolo de un nuevo comienzo después del diluvio, y el vino se convierte en algo central en la última cena. En todas estas culturas, el vino era como un puente sagrado entre el mundo de los mortales y el de los dioses. Y lo interesante es que cada gran imperio que llegaba no se limitaba a beber vino y ya está. No, lo mejoraban, lo hacían suyo, lo tejían en el corazón de su sociedad. Los egipcios, por ejemplo, fueron unos pioneros en el control de calidad. Inventaron la etiqueta, ni más ni menos, inscribiendo en las ánforas el año de la cosecha, la calidad e incluso el nombre del bodeguero. Luego llegaron los griegos y lo elevaron a un acto social e intelectual, con el Symposion, donde el vino se mezclaba con debates filosóficos y poesía. Pero fueron los romanos los que lo democratizaron del todo, industrializando la producción y convirtiéndolo en una ración diaria para todos, desde los legionarios hasta los ciudadanos de cualquier clase. Si lo pensamos, toda esta evolución es como una carrera de relevos, ¿verdad? Cada civilización le pasaba el testigo a la siguiente. Egipto puso las bases, con el etiquetado, un primerísimo sistema de control de calidad. Grecia cogió el testigo y convirtió el beber vino en un ritual social súper sofisticado con el Symposion. Y finalmente, Roma lo llevó a una escala global, con sus ánforas, que estaban diseñadas para poder transportarlas por mar a lo bestia, y con la producción industrial convirtieron el vino en una de las primeras mercancías globales de la historia. Vamos, que sentaron las bases del comercio que conocemos hoy. Vale, hasta ahora todo parece un camino de rosas, ¿no? Expansión, mejoras, cultura. Parecía que nada podía parar al vino.
Pero a finales del siglo XIX, toda esta civilización líquida se encontró de frente con un enemigo diminuto, casi invisible, que estuvo a punto de borrarla del mapa para siempre. A ver, decir la extinción del vino suena súper dramático, ¿verdad? Pues no lo era tanto. Fue una posibilidad real, muy, muy real. De repente, una plaga silenciosa, invisible, empezó a arrasar los viñedos de toda Europa. Las vides se morían sin que nadie supiera por qué, dejando a los viticultores en la ruina y a una industria con miles de años de historia al borde del colapso total. Y el culpable tenía nombre y apellidos: filoxera. Hablamos de un pulgón microscópico originario de Norteamérica que llegó a Europa de polizón en unas plantas que trajeron unos botánicos. El problema, que las vides americanas habían evolucionado con el bicho y tenían raíces resistentes, pero las vides europeas, la especie Vitis vinifera, no tenían defensas. Cero. El insecto les atacaba las raíces, les hacía unos nudos que estrangulaban el paso de la savia y en unos años, adiós planta. Se extendió como la pólvora, dejando un rastro de devastación total por Francia, Italia, España, Portugal. Y la solución, increíblemente, no fue química, no vino de un pesticida. Fue pura biología, una idea brillante y audaz. Los científicos se dieron cuenta de algo clave. Las raíces de las vides americanas eran resistentes. Así que, ¿cuál fue la idea de genio? Pues injertar la parte de arriba de las vides europeas, la que da las uvas con sus sabores únicos, sobre las raíces de las vides americanas. Fue una proeza. Crearon una planta híbrida perfecta, el sabor de Europa con la resistencia de América. De hecho, casi todos los viñedos de Vitis vinifera que existen hoy en el mundo le deben la vida a esta técnica. Es increíble. Y en mitad de todo este caos, de esta catástrofe, pasó algo que es casi un milagro botánico. La Carmenere, una de las uvas tintas más importantes de Burdeos, se dio por extinguida en Francia, una víctima más de la filoxera. Pero, sin que nadie lo supiera, había viajado a Chile en el siglo XIX, antes de la plaga. Y gracias a que Chile está súper aislado geográficamente por el desierto de Atacama y los Andes, la filoxera nunca llegó allí. Y allí la Carmenere sobrevivió más de un siglo confundida con la uva Merlot. Cuando la redescubrieron en los años 90 fue como encontrar un fantasma, un eco viviente de un mundo del vino que creíamos perdido para siempre. Toda esta historia de casi desaparecer y resurgir gracias a la ciencia nos trae de cabeza a la era moderna. Hoy, la ciencia ya no solo salva el vino, sino que nos permite entenderlo con una profundidad que nuestros antepasados ni se habrían imaginado. Así que es hora de descodificar la magia que hay en cada copa. Seguro que hemos oído 1000 veces la palabra terroir o terruño, pero ¿qué es exactamente? Pues es como el carnet de identidad de un vino, lo que lo hace único. Y no es solo el tipo de tierra, es la combinación de 4 cosas. Por un lado, el suelo, con sus minerales. Luego, el clima, el sol, la lluvia. La topografía, que no es otra cosa que la altitud y la orientación de la viña. Y claro, el factor humano, las decisiones que toma quien cultiva la uva y quien hace el vino. La mezcla irrepetible de estos 4 factores es lo que le da a cada vino su identidad, su sello de un lugar concreto. Y esa identidad, ese terroir, se convierte en vino a través de un proceso que es una pasada, casi un ritual en 8 pasos. Todo empieza en la viña, con la vendimia, obvio. Después se quitan los rabillos y se estruja la uva para liberar el mosto. En los tintos, la maceración con las pieles le da el color y la estructura. Y entonces llega la magia, la fermentación alcohólica, donde las levaduras se comen el azúcar y lo convierten en alcohol. Luego se prensa para separar el líquido de los sólidos. Muchos tintos hacen una segunda fermentación, la maloláctica, para suavizar la acidez. Después la crianza en barrica o en depósito le añade complejidad y al final se clarifica y se filtra para dejarlo listo para embotellar. Cada paso es una decisión clave que va a definir cómo será ese vino. Vale, y todo este lío de procesos, ¿cómo se convierte en lo que olemos en la copa? Pues los aromas del vino van como por capas, por 3 niveles. Los primarios son los que vienen directamente de la uva, el olor a fruta fresca, a flores o esas notas vegetales como a pimiento verde. Luego están los secundarios, que nacen durante la fermentación, esas notas a pan, a bollería o a mantequilla, por ejemplo. Y por último, los terciarios, el famoso bouquet, que es lo que le da el tiempo, el envejecimiento en la barrica o en la botella. Ahí es donde surgen esos aromas complejos, a cuero, a tabaco, a vainilla, a café. Así que al final, después de todo este viaje, queda claro que el vino es infinitamente más que zumo de uva fermentado. Es, como dice la cita, una civilización líquida. En cada botella está la herencia de los rituales de Armenia, la innovación de Egipto, la filosofía de Grecia y la ingeniería de Roma. Contiene la cicatriz que dejó la filoxera y el triunfo de la ciencia que lo salvó. Es un puente que nos conecta con el pasado más profundo desde nuestro presente. Por eso, la próxima vez que alguien se sirva una copa de vino, que piense en todo esto, que piense en los 10.000 años de historia que tiene entre manos, en el viaje increíble desde una semilla a los Montes Tauro hasta ese líquido en la copa,
¿Qué aromas se pueden encontrar? ¿Primarios, secundarios, terciarios? ¿Qué historia está contando su terroir? Porque en cada copa, de verdad, hay un secreto esperando. La próxima vez, ¿qué historia descubrirá?